de revisar. revisarla, claro, lo puedas hacer. Muchas gracias. Sí, Ya, muchas gracias. y te mando el link de donde queda grabado De la para que lo grabación. puedas, claro. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces te decía, en la introducción lo que tenemos que hacer es eso, es un acercamiento. ¿Tú qué estudiaste en maestría? Perdón, en Ma licenciatura. en psicología educativa. Perfecto, extraordinario. Tú sabrás que de percepciones generales tenemos que ir acercando a las personas al ámbito de lo concreto. Entonces, nosotros no Mm, podemos decir todos los niños son inquietos. Bueno, así ¿qué es. niños tenemos son inquietos? ¿O quién lo dice? ¿Bajo qué corriente? ¿Bajo qué mirada? Ese es el primer comentario de Ya, este, perfecto. ¿sí? Luego Ujú. dice, la Entonces, tendría importancia, que sacarlo de introducción, esa parte. yo creo que sí, porque si Ya, tú tienes un sustento teórico, no entraré dentro de introducciones, como perfecto, ir, muchas gracias. recuerda algo, que tú vas a hacer un documento que cualquier otra gente va a poder consultar y es necesario que el lector vaya siguiendo a quien escribe en el sentido de, tú me estás acercando a una problemática y la introducción es eso, ir acercando a la problemática, es decir, dándole un contexto y entonces tú podrías decir, se me ocurre, es solo una idea. La autoestima es uno de los problemas que se han detectado como una de las inquietudes más importantes dentro de la educación, porque la autoestima está vinculada con una actitud básica establecida por diferentes autores, que determinan que el comportamiento del estudiante está vinculado con su rendimiento académico. No sé si te das cuenta un poco, Sí, no sí, estoy yéndome de lo general y lo estoy cerrando para poder ubicar. a lo específico. Así Ya, es. perfecto, Luego ya, voy entendiendo. dice, la importancia de la autoestima es que si es negativa, puede provocar que los estudiantes pierdan la confianza en sí mismos, lo que puede conducir a un bajo rendimiento académico. Insisto, creo que tú estás hablando desde tu experiencia profesional, que es muy rica, porque tú eres la experta, pero para el lector, ¿de dónde lo sacas? O sea, nosotros tendríamos que darle un contexto. Y aquí, por ejemplo, dices, la importancia de la autoestima es que si es negativa, y ahí mi pregunta es, ¿hay autoestima Ya, ya, negativa? ya, ya, Ahí listo, sería listo. otra Ya, observación. ya, ya, Lo, voy entendiendo ya. gracias. Y luego dices, si a un niño se le va mal, si a un niño Le le va va mal. mal en un área determinada de la escuela, su autoestima se ve amenazada. Bueno, me parece que es un juicio pertinente, pero luego dices, por otro lado, entonces aquí le pusiste punto, desarrollas una idea y luego le pones punto, Otra cierras. vez punto, ya. Y entonces Debería ir ahí, seguido. exacto, por eso es que te Ya, puse aquí una listo. flechita. Ajá, ya, ya, ya sé. Luego, lo que tiene palomitas está bien, es un párrafo que Ya, está hilando, o sea, no hay mayor problema. Y en este perfecto. sentido, esta es mi labor como asesor, no solo leer el contenido, sino leer la estructura. Yo soy una persona que no conoce tu trabajo, que se acerca y que en el momento en que lo leo digo, está estructurado, tiene un orden, tiene un tiempo, tiene una relación, ese es el sentido mío. Ah, ya, ya, Dice, listo. el experto eres tú, ¿eh? O sea, cómo se aborde el problema eres tú. Tú conoces el problema. Yo siempre hago esta similitud. En el ámbito de la psicología, nosotros tenemos un objeto que nos está dando alguna problemática y nosotros nos acercamos a ese objeto. Pero fíjate qué curioso, en el momento en que nos acercamos, conocemos parte del objeto, pero nunca nos posicionamos totalmente del objeto. O sea, solamente son interpretaciones nuestras, tocamos ciertos aspectos. Por eso es que tú eres la experta y tú eres la que tienes que explicar. Pero ¿cómo lo haces? A través de un documento. Por eso es tan importante que la estructura del documento nos permita ir leyéndolo y decir, ella va por esta línea. Ajá. Haces el planteamiento del problema y dices, los estudiantes no están interesados en aprender y presentan dificultad con las relaciones con los compañeros y falta de apoyo de las escuelas, padres y tutores. Cuando estamos en el planteamiento del problema, es como decir, oye, ¿por qué lo dices? Te voy a poner otro ejemplo, insisto, todo eso está quedando grabado. Yo mido 1,85, peso 106 kilos. Yo voy con el médico y me dice, baje de peso. Si yo le pregunto, oiga, ¿por qué dice usted Ok. que yo tengo que bajar de peso? Él me va a decir, es que hay una relación entre tu altura y tu peso y tú estás sobrepasado.
ya me dijiste la razón. Aquí no hay ningún documento que sustente esto, y esto es algo que necesitamos en el planteamiento del problema a definir. Por ejemplo, puedes decir en el planteamiento del problema, se ha detectado que hay una relación entre el proceso actitudinal del aprendizaje en medida de cómo se desenvuelven en los entornos sociales, y que de alguna forma se han detectado algunos apoyos por parte de la escuela, desconocimiento de padres de familia, que no hay tutores, según fulanito de tal. Ah, ya Ay, me dijiste ya. O en ese en momento ya mi, sustenta. claro. Y, por ejemplo, dices, la educación en Ecuador, seguramente Ecuador, que es un país precioso que quiero conocer inclusive, debe de tener alguna estadística que diga a la autoridad, oye, fíjate que hay una relación directa entre los bajos desempeños en medida del concepto de la autoestima, etcétera, etcétera. Y esto es algo que tú tienes que plantear, tú tienes que decir, el problema se ve de alguna manera, no como un proceso de interpretación personal. Ya. Eh, Entonces, en- ahí debería incluir de pronto cuadros estadísticos o solamente los menciono. Por decir, en el año tal se tiene tal criterio o se estableció tal o cual cosa. es Así. correcto, así es. Perfecto, ya, ya. Listo, muchas Inclusive gracias. recuerdo que en uno de los recuadros te hablaba, creo que no es en este, del Sí, me planteamiento del parece. problema. Si es que había tablas, había encuestas, me parece que decía en uno. Sí. Y que Luego quite el sin dices, embargo, decía, por ejemplo, ahí. exacto. O sea, hay que quitar esto porque son conectores que, por ejemplo, yo el sin embargo lo utilizo en el sentido de a pesar de, Sí, entonces sí. Ya. no es un conector pertinente. Luego Ajá, ya. dice, si los estudiantes tienen una buena autoimagen, sienten y demuestran amor propio, se valoran a sí mismos, se respetan, demuestran en todo momento mayor interés por sobresalir en sus estudios y proceso de aprendizaje. Todo este párrafo me parece muy interesante, pero no va en el planteamiento del problema. Tú ahorita estás problematizando. ¿Por Ujú, qué te interesa eso? Y luego, esto que dices, los estudiantes tienen una imagen, podría ser inclusive parte de tus conclusiones. Entonces, yo quitaría este párrafo. Si te gusta el ujú. párrafo, yo diría que se vaya a conclusiones Perfecto. o sugerencias, ¿no? Ujú. Luego dices, con buena autoestima, es decir, confían en sus capacidades, son arriesgados, comunicativos, no tienen temores y se desenvuelven bien académicamente en términos de sus habilidades, son tomadores de riesgos, buenos comunicadores, intrépidos y alto rendimiento académico. Y aquí nuevamente te hago la pregunta, ¿quién lo dice? Ah, Ya. es que fíjate que es Fernández quien lo dice. Ah, ok, le pones Fernández el año como una referencia, porque si no, yo entendería que tú estás hablando de tu experiencia, pero inclusive no estás referenciada tú, Ujú. ¿sí? Bien, voy. Con los demás, esto afecta fácilmente su desarrollo académico. No se comunican con los demás, esto afecta su desarrollo académico. Creo que como psicóloga tú tienes mucha experiencia y estás detectando algunos problemas, pero los problemas no solo hay que verlos, hay que documentarlos. Hay que decir, oye, Ya. fíjate que fulanito de tal dijo, en esta prueba podemos verlo, en mi escuela lo apliqué de esta manera, tengo tantos alumnos y les hice una encuesta de no sé qué. Entonces ahí ya tú estás documentando, y entonces en el planteamiento del problema, cualquiera que lo lea dirá, ah, mira, qué Mm. interesante. Ya, Sí, ya, ya. parece ser que hay una relación entre estos aspectos y estos otros. Y lo que se dice, ya, Claro, perfecto. Ya, ya. ese es el planteamiento del problema. Ujú, ya. Por ejemplo, aquí dices, los cuales se evidencia en sus calificaciones, pero no me dices nada de las calificaciones, o sea, solamente es un juicio. De Este, pronto podría ponerse evidencia en sus calificaciones que son menores de 7 en comparación a los alumnos que tienen una autoestima alta. Así podría Sí, aunque estructurarse. también yo parto de la base que tú debes de trabajar en un entorno académico. ¿En qué ciudad estás en Ecuador? Y yo estoy en General Antonio Elizalde, eso es en la costa, Ok, y tú, Guayaquil, cerca de Guayaquil. Guayaquil. Ajá. Ahora te iba a preguntar, ¿tú eres funcionaria de gobierno donde tengas acceso a todas las escuelas? No,
Yo trabajo en un colegio fiscal, pero no tengo acceso a los Eh, parámetros del resto de Y instituciones. y ahí entonces en el planteamiento del problema también tendrías que decir que es un problema tal vez de tu comunidad, de tu escuela, y que a lo mejor se puede generalizar, pero no podemos asegurar que en todo Guayaquil o que en todo Ecuador, Ecuador, exacto, hay esta problemática, sucede ¿no? eso. Ajá. Exacto. Y tú no tienes, Entonces cierro más, sí, solamente sí, en mi colegio. sí, y aterrizar, ¿no? Que tú digas, Ajá. oye, mira, su juicio surge de su experiencia en el colegio. Ah, ok. Oye, pero no está hablando de todo el país, no importa, estás hablando de lo que estás viendo. Es una investigación que está profesionalizando un problema que tú vives, que tú detectas. Y puede ser igual el de Guayaquil, como puede ser el de Monterrey en México, como puede ser el de cualquier otro país, pero tú nada más estás hablando de tu realidad. Y esto le da ese contexto, porque si no, cualquier investigador te diría, no, es que lo que estás diciendo solamente aplica para tu realidad. Y hay que reconocerlo en el planteamiento del problema. Ya. Luego dices, y así constan en las estadísticas, que nuevamente aquí hablas, mira, dice, son las provincias con más estudiantes reprobados, Ajá. cierras la idea. Oficialmente se denominan desertores y así consta en las estadísticas del Ministerio de Educación. Son 152.161 niños y jóvenes que cada año abandonan las aulas para, y ahí mi primera pregunta es, cuando hablas de estadística, por lo menos dame el año. Ya sé que es el Ah, ya. Ministerio de Educación, pero ¿cómo se publicó? ¿A través Ya. de qué? Sobre algún documento debe de haber. Ujú. Y esto es importante porque yo no sé de dónde saques ese número, que me parece un número muy fuerte. Ahora, ¿fuerte en relación a qué? Porque también tendrías que decir, oye, fíjate que en Ecuador niños de estas edades son 1.500.000 y tantos mil, ok. Y de estos 152.000 son que abandonan las escuelas. ¿En dónde? ¿En todo el país? ¿En una provincia? ¿En una escuela? O sea, tenemos que ser un poco más quisquillosos en el manejo de la información. No sé Ya. si estoy siendo claro, Sí, sí, sí. Sí, de ¿ok? una población general, yo voy a decir cuántos son los desertores y haciendo una comparación. Ujú. Y Ya. bueno, te hago algunas anotaciones, no me detengo porque estamos hablando aquí del planteamiento del problema. Hablas del objetivo general, determinar de qué forma la autoestima influye en el rendimiento escolar de los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa General Antonio de Elizalde del Cantón Bucay, provincia de Guaymas, Ecuador, mediante el proceso investigativo cuantificable y calificable. Hasta aquí el objetivo me parece más o menos pertinente. Te hago algunos elementos aquí, las anotaciones. Por ejemplo, los tipos de problema de investigación, que pueden ser descriptivos, que pueden ser exploratorios o explicativos. Y esto es importante porque cuando tú dices establecer los niveles de autoestima de los niños en función del acompañamiento de docentes, yo digo, ay Dios, y qué herramienta va a tener para poder determinar el concepto de la autoestima. Estas serían las preguntas que en los objetivos específicos. Me parece que los verbos están bien, establecer, identificar, señalar, identificar, y yo te diría que tendríamos que tener un verbo que cerrara. Establecer, ya lo estableciste, ya identificaste. Primero sería identificar, luego estableces, luego identificas otros factores Identifica y al final psicológicos, señala. señalas y propones intervenciones. Ah, Ok, ya, ya, extraordinario. listo. Seguramente recuerdas los verbos de Bloom, entonces puedes apoyarte en los verbos para que los objetivos vayan inclusive en cierto orden para que tú vayas viendo la lógica. Das la Ok. justificación, hasta aquí la justificación me parece pertinente, aunque dices de gran importancia, tomando en cuenta que en los actuales momentos el Ecuador está en crisis, ya que no se observa autoestima elevada por parte de la niñez y juventud, lo que conlleva a la despreocupación personal mismas que están por encima de todos los conocimientos teóricos. Aquí la idea me parece un poquito compleja porque cuando hablas de crisis, no sé en qué momento lo estás. Esta es una investigación de corte
Es decir, tú en algún momento tomas una fotografía y dices, oye, en el Ecuador estamos viviendo una crisis, pero no me dices en qué año. Porque si me dices, oye, estamos en una crisis y es época de pandemia, bueno, hay una relación. Si me dices, estamos en una crisis por la situación económica, bueno, ¿en qué año? Entonces, yo creo que aquí tendrías que decir que tomando en cuenta que en los actuales momentos el Ecuador y otros países del mundo se encuentran en un proceso de cambio, Ya. el proceso de la autoestima en los jóvenes es algo que no podemos abandonar. Debemos de trabajarlo y un espacio para realizarlo es la escuela, a través de, y ya desarrollas toda tu idea, porque entonces así lo que haces es que el lector dice, ok, ya está hablando de una crisis, pero en el momento en que explicas que es una crisis de identidad, de ¿Qué tipo autoestima, de crisis? sí, y además, ¿en qué espacio crees tú que se podía apoyar? Ya está, inclusive puede estar saliendo una propuesta, porque tú sabes perfectamente que la crisis es un estado que aparece de buenas a primeras, que la gente no tiene la capacidad de manejar y que de alguna manera esto genera ansiedad a las personas. La pregunta es, ¿quién tiene la ansiedad? ¿Los niños o los adultos que estamos apoyando ese proceso? Ahí te Ya. lo dejo como pregunta, ¿no? Sí. Bien. Dice, existe un compromiso profundo en los hogares. Y ahí también, ay Dios, ¿y por qué dices eso? Digo, si tienes alguna información extraordinaria, no se vale, tú lo sabes como psicólogo, hacer etiquetas. No podemos hacer juicios apresurados. Tú cuando, aquí en México creo que es una frase que se usa mucho, si hablo de la mula es porque tengo sus pelos en la mano. ¿Qué significa? Si yo digo que hay no existe el compromiso profundo en los hogares, tengo que decir cuál es tu juicio, desde dónde lo estás viendo. Esto, tú lo puedes decir de otra manera. Considero que el trabajo con los padres de familia, el entorno del hogar debe de ser un espacio que permita desarrollar el proceso de autoestima, de autoimagen, y con esto podríamos lograr un mayor compromiso para que los jóvenes se sientan atraídos, para que sigan en el ámbito educativo, etcétera, etcétera. Pero no, no dicho de esta forma que me parece un juicio que de alguna Muy, manera es muy fuerte, ¿no? ajá, ya. Te llega una persona a terapia y le dices, no, es que fíjate que tú no tienes compromiso de parte de tu hogar. Ay, Dios, ¿por qué lo dices, no? Suena duro, claro. Suena duro, sí. Bien, me sigo adelante. Todo lo que veas que no tiene observación, me parece bien. El nuevo perfil del hombre capaz de enfrentar con acierto y honestidad los retos del milenio. Uy, esto me pareció extraordinario. Nada más que, ¿sobre qué autor me hablas? ¿Qué nuevo Ajá, perfil del ya. hombre? Ujú. ¿Es un hombre más ecológico, más global, más, Ya. desde qué perspectiva filosófica, ¿no? Si Ujú. hubiera alguna mirada filosófica, también se vale. De Nada más colores. inclúyela, sí. Desde Ya. la posición estoica, ok. Desde la mirada de Pitágoras, ok. Desde lo que tú quieras, nada más hay que decir desde dónde surge esto. La Ah, ya. hipótesis. Si se mejora el proceso de autoestima de los adolescentes, se obtendrá un mayor rendimiento escolar en los alumnos de octavo año de la Unidad Educativa General Antonio Lizárraga de Cantón, provincia de Guaymas, de Guayas, Guayas de Ecuador. Ecuador. Sí, es que aquí tenemos Guaymas, sí, Ah, me cuesta, pero Guayas. Este, mm, Siento que esto podría ser tu hipótesis, pero nada más esto. La hipótesis es demostrar la relación que existe en la autoestima de adolescentes y como resultado incrementar el rendimiento escolar, no mayor, porque mayor es por encima de. Incrementar también es sinónimo, pero aquí mayor significa que ya tienes un 7 y que lo vas a convertir en 8. ya. Incrementar, ahí lo dejas abierto, o sea, ¿cuánto? Pues hay movilidad, nada más en los alumnos de octavo de la unidad educativa, etcétera, etcétera. Luego dices, déjame ver si puedo, está motivado para lograr metas académicas que tengan confianza en sus habilidades. Y es que aquí, mira, la hipótesis no la cerraste. La hipótesis es un párrafo, máximo dos, cuando mucho, pero no es todo un texto tan largo.
Aquí tendrías que escoger muy bien qué es lo que quieres dejar como hipótesis. Ya. Luego aquí dices, la denominada autoestima escolar es para Paulina Pérez, psicóloga, autora del libro En busca de la autoestima, la autopercepción de la capacidad de aprendizaje que además ayuda a afirmarse para luchar, etcétera. Y ya me lo desarrollaste, pero no me dijiste de qué año, o sea, Ya, ya. se vale que ¿Qué año digas, es la de Paulina Pérez? sí, La y escuela, entonces ya. entre ¿En paréntesis qué me año? pones en qué año Ya. y, y, Listo. este, y en las referencias pues tendría que estar incluida, ¿no? Tus variables, la independiente, la autoestima y el rendimiento escolar, el marco teórico. Aquí, cuando hablas de marco teórico, no podrías arrancar con una pregunta. Puede ser, pero creo que no es el momento, lo primero que lances una pregunta. Tú deberías de proponer definiciones de autoestima y ya, y dices, la autoestima se manifiesta para fulanito de tal, o sea, Ya. ahí está, No comienzo está, con preguntas entonces. sí, no Ya. aconsejo, porque si es un marco teórico, tú podrás dar la definición y luego en el desarrollo de las definiciones podrás hacerte las preguntas. Ya. Mm, Esencia de sentimientos, de incentivo. Por ejemplo, Barrera define la autoestima baja, segundo nivel, como, y haces toda una explicación. Nada más recuerda algo, cuando tú haces este tipo de referencias, es una cita textual, y las citas textuales deben de tener una sangría. Y además hay que tener cuidado porque por ahí hay otra que se excede de 40 Sí, palabras. sí. Sí, estaba Esos leyendo. son aspectos de APA que hay que Ya. tener muy presentes. Ajá. Rendimiento escolar y su relación con la autoestima, sugiero que sea un subtema, porque estamos dentro del marco teórico. El marco teórico Ajá. sería el segundo aspecto, entonces aquí a lo mejor sería 2.1 y aquí sería Ah, 2.2, etcétera, ya. ¿no? Ajá. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, creo que en términos generales el marco teórico está revisado. Por ejemplo, aquí lo mismo, ¿no? Se refiere y haces todo esto. Ya. Cuando esto pasa hay que ponerle la La sangría y sangría. sí, para que se note que es un texto Ya. puntual. Permíteme, sigo adelantando. Y pues bueno, de no ser esas observaciones, con la experiencia de la socialización, eh, y aparte, es de los primeros años con la experiencia de socialización. Y aquí no sé a qué me refería con y aparte. Y aparte. Tiene un valor para los padres y entorno inmediato y va a contribuir a la autopercepción de este niño tenga de sí mismo. En los primeros años con la experiencia de socialización, cuando los padres enseñan a sus hijos las conductas, ahí te la debo, no lo Tipo. recuerdo. Ya no hay problema. Aquí te hago alguna Ese observación. sería otro subtema igual. Así es. Pausa. Ya, Y ya, ya. y aquí Ya las voy aclarando las observaciones. ideas. Sí, claro. Y aquí las observaciones Ya. que hago de algunas, La cita textual. sí, las citas textuales, eso es muy importante porque, por Ya. ejemplo, aquí estás haciendo una cita textual, dice la misma autora Ya. antes referida, porque ya arriba lo hiciste, ahí Sí. yo te recomiendo la misma autora antes referida y la vuelves a poner entre paréntesis, ¿eh? Expone que, Ajá. y esta es una Pongo el cita nombre textual, y el año. Ya. sí, el apellido y el año. Ya. Aquí hay un espacio, puse, Ahí no sí sé me he por. ido al espacio. Sí. Sí, esos Lo son estudiante, aspectos, sí. pero bueno, lo hago de una vez para En que tú redacción. puedas Sí, no, no, corregir. muchas gracias, claro. Lo mismo aquí, una cita textual, Ujú. Otro subtema. otros, sí, pues básicamente son, si te das cuenta, situaciones más de estructura ¿cómo decirlo? Del contexto, de lo visual, de la Sí. séptima edición. Ajá. Este, mm, Aquí, por ejemplo, estás haciendo rendimiento académico, concepto y definiciones, que era lo que te decía yo arriba. Me parece bien de latín, pero ¿de dónde lo sacaste? Si es de Pizarro, no Ya, creo. ya. A lo mejor No, fue de alguna página en internet, vuelve a citar y ya no hay mayor ya. problema. Lo mismo aquí. ¿Qué otro detalle? Pues creo que en términos generales, no sé si tú tengas alguna duda. No, Ah, ya, ya mira, están cuando, despejadas las.
Cuando usas Hernández Cuando había Fernández, sí. dos autores, esa parte de ahí no la entendía muy bien. ¿Cómo Lo debería que, plantearla? lo que pasa es que, por ejemplo, ahí en vez de decir Hernández, Fernández y Baptista en el 2006, página 784, tendrías que decir Hernández, coma, et al. El et al significa y colaboradores, y ya nada más Ay, 2006, página 784. O sea, ya no ay, se ay, ay, repiten ay. todos los Ya no autores. pongo todos los apellidos, solo el primero. Así es. Ah, ya. El Listo, primero le gracias. pones coma, et, Ya, punto, al. listo. Ok. Aquí te hago otra observación. Déjame ver si me lo abre. Uy, no. Ahí hay alguna observación que también. Mira, Ya la aquí sigo volví revisando, a. entonces sí, 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 ya. Es Ya voy básicamente lo entendiendo. mismo. Sí. Sí, sí, ya. Aquí me los vuelves a repetir. Ajá, Dice, entre los principales componentes que arroja la investigación tenemos, se identifican los niveles de autoestima de los estudiantes, pero hasta ahorita no recuerdo, creo que seguimos todavía en el marco teórico. Y esto ya me suena como a resultados, a conclusiones. ya. Lo revisas a ver si estoy en lo correcto. Y luego ya haces tu cronograma, la inversión y conclusiones de la investigación. Conclusión. Sí, ahí es más bien tu punto de vista. Ahí es donde tú ya nos dices a los lectores qué fue tu experiencia y ahí sí te pones a escribir lo que quieras. Algo muy importante aquí también hay que tener cuidado. No lo marqué, pero es punto y luego conclusión, lo tienes que separar para que quede armado y Aparte, el sí. lector. Y la bibliografía, aquí está pegado, aquí dejaste un espacio. Ya, Y perdón que sea tan hay que quisquilloso, me. pero es que esto forma parte del trabajo que hacemos Ajá. para que tu trabajo mañana o pasado se pueda publicar. De hecho, UTEL tiene una revista y bueno, me daría mucho gusto que haciendo las correcciones se libere tu trabajo y tú inclusive lo pudieras publicar. Mm. No sé si tengas alguna duda. No, no, ya, yo creo que ya quedaron satisfechas mis inquietudes que tenía, que había cosas que no las terminaba de entender. Estaba ahí dándome botes, pero con la conversación ya me queda claro Bien. cómo debo hacer las correcciones. Sí, muchísimas gracias, Ernesto. Y cualquier cosa que tuvieras, me escribes y si fuera necesario nos volvemos a ver en Zoom con la Ya. finalidad de que puedas avanzar sin mayor problema. Y listo, Ernesto. Muy bien. Muchísimas gracias entonces. ¿No tienes alguna otra duda? No, no, no. Bien. Eso y bueno, con la ayuda que ahorita tengo, yo creo que voy a poder seguir avanzando. Así, algo se me viene a la mente. En el mensaje estaba que tú ibas a tener vacaciones el 20 de diciembre, Ujú. ¿no es cierto? Sí, Ya. Entonces, de acuerdo a los mensajes que nosotros recibimos, nos decían que había 7 semanas para trabajar. Esta es la cuarta semana, ¿cierto? Entonces nos quedarían 3 semanas más. sí, Y si es que podemos terminar antes, mejor, decía en el mensaje que nos dieron. claro, Y ya, entonces 5, 6, 7, que la semana 7, de acuerdo al calendario, estaría del 18 al 22. correcto. Si puedo terminar antes, en buena hora para que tú me la revises y me la apruebes, ¿cierto? Y Sí, esa es la ahí idea. va una pregunta, sí, ya se me viene. Ahorita se me están viniendo las preguntas, ¿no? Ujú. Después de realizar estas revisiones, bueno, las correcciones, que tú me las revisas, después, ¿qué procede? Yo te mando un formato que tú tienes que requisitar con los datos. Primero se hacen las correcciones y yo te Ajá, mando un comunicado diciendo que tu trabajo ya no tiene correcciones, que está aprobado y ya, que no ajá, hay. Te mando un formato, lo requisitas, lo firmas, me lo regresas, yo lo firmo y lanzamos tu trabajo y este formato a UTEL para que UTEL siga con el proceso. ¿Cuál es el proceso? Que ellos hacen, se le dice una revisión a par ciego, es decir, otra persona vuelve a revisar tu trabajo, ya no te lo mandan a corrección, pero validan de alguna forma también mi dicho. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese momento ya pasa el proceso de la titulación. Ahí sí ya no te sabría decir cuáles son los tiempos porque esto ya es un proceso más de orden administrativo. Pero la idea ya, es que si nosotros en diciembre lanzamos el trabajo,
También, vamos a ser honestos, en diciembre se paran muchas cosas, seguramente Ajá, lo estarán tramitando en el mes de enero y irá avanzando. ¿Cuánto tiempo tarden? No sé decirte, pero tenemos casos donde se manda el trabajo, no sé, a principios de mes y a finales ya está corroborado y ya es el proceso nada más administrativo para que te puedan dar el grado académico. okey. Listo, entonces. Voy a hacer todo lo posible para terminar antes del 20 y que Sí. tengamos éxito ahí. Y si En por alguna circunstancia, porque también es entendible que nos agarren las fechas, no puede ser, no te angusties. Yo tengo la facultad de extender un poco el tiempo, precisamente por esta condición de diciembre, pero sí les aviso a todos porque esos 10 días quedo deshabilitado, voy a salir del país, entonces me va a ser muy difícil conectarme, voy a Europa y entonces voy a tener una Claro. movilidad de horarios, por eso es que les aviso. Y si no, Ah, ya, ya, regresando listo. yo, leo y avanzo. Ah, perfecto. Ya, ya, ya. Ujú. Bueno, voy a hacer todo lo posible para que terminemos Muy hasta bien, antes del viaje. muy bien. Muchísimas gracias, Ernesto. Cualquier cosa estoy en contacto, dejo de grabar y estamos en comunicación. Muchísimas gracias, Ernesto. Que Muy tengas amable. buen día. Hasta luego.